Hay asesinos que irrumpen como un incendio. Llegan de golpe, hacen ruido, rompen puertas y dejan el caos como advertencia. Pero hay otros que no necesitan correr, no necesitan gritar y ni siquiera necesitan esconderse. Porque entienden algo mucho más peligroso. Que el verdadero poder no está en el golpe, sino en la repetición. En hacer lo mismo una y otra vez, con tanta calma, que el mundo se acostumbra, que la policía se cansa, que la ciudad se distrae y la gente aprende a mirar hacia otro lado. A principios de los años 80, en el estado de Washington, empezó a formarse un miedo distinto. No el miedo del asalto, no el miedo del crimen visible, el miedo de la ausencia. Un miedo silencioso, uno que no deja sirenas, sino lugares vacíos. Sillas que ya nadie ocupa y teléfonos que no vuelven a contestar. Durante años, mujeres comenzaron a desaparecer. No todas el mismo día, no todas en el mismo lugar y no todas con la misma historia. Pero todas compartían algo inquietante. Desaparecían sin provocar urgencia. Con el tiempo, alguien empezó a notar que el mapa estaba hablando. Y el mapa señalaba una sola cosa. Un río. Un río cotidiano, industrial, invisible para quienes lo cruzaban todos los días. Un río que empezó a devolver verdades. Y hoy, en Equilibrio Inestable Podcast, vamos a hablar de uno de los casos más largos, más frustrantes y más perturbadores en la historia criminal moderna. Un asesino que estuvo cerca demasiadas veces y que aún así se les escapó durante años. Porque mientras lo buscaban, como si fuera un monstruo escondido en un callejón, él se veía como un hombre cualquiera con horario de oficina. Y hoy vamos a hablar del Green River Killer. Y antes de continuar, si te gustan los episodios donde analizamos el crimen con narrativa, rigor y respeto, suscríbete, deja tu like, déjanos tus comentarios y comparte el episodio. Esto nos motiva a seguir contando estas historias sin glorificar la violencia, pero sin ocultar la verdad. Y ahora sí, vamos a darle. El problema nunca fue solo que desaparecían mujeres. El verdadero problema fue cómo reaccionó el mundo cuando desaparecieron. Muchas eran adolescentes vulnerables o jóvenes que sobrevivían en zonas que la ciudad prefería no mirar. Y muchas de ellas eran trabajadoras sexuales. Cuando alguien vive al margen, su ausencia no genera alarma inmediata, no activa protocolos, no paraliza la ciudad. Las denuncias llegaban y se enfriaban. Los nombres se anotaban y se archivaban. Las familias insistían y chocaban con paredes burocráticas. Era fácil decir, se fue por voluntad propia, o tomó un mal camino, o ya volverá. Pero no estaban viendo mala suerte, estaban viendo selección. Alguien estaba eligiendo, alguien estaba observando, alguien estaba entendiendo exactamente qué tipo de víctimas le comprarían tiempo. El Green River no es un río hermoso, no es de postal, no es de turismo. Es un río funcional. Cruza fábricas, zonas industriales, puentes y tramos de bosque descuidado. Es el tipo de lugar al que nadie va a contemplar. Y por esto era perfecto. Cuando los cuerpos empezaron a aparecer, no fue de golpe. Fue poco a poco, como si alguien estuviera probando hasta dónde podía llegar. Las orillas comenzaron a hablar. El agua empezó a devolver secretos y la ciudad, sin quererlo, empezó a entender algo terrible. Esto no era un accidente. Había intención, había repetición, había control. Y lo más inquietante, no había prisa.
Un asesino sin prisa es un asesino peligroso, porque no improvisa, no actúa por ira y no pierde el control. Planea, elegía mujeres que sabía que nadie buscaría con urgencia, las convencía, las llevaba a lugares apartados, no necesitaba violencia inmediata, necesitaba confianza. Y después del asesinato, no todas las veces se iba para siempre. Algunos cuerpos mostraban señales de haber sido movidos, revisitados. El control no terminaba con la muerte. Eso no es solo violencia, es dominación psicológica. Cuando la policía reaccionó con fuerza, ya era tarde. La investigación se volvió enorme. Miles de entrevistas, cientos de sospechosos, millones de dólares gastados. Jurisdicciones que no se hablaban, errores humanos y egos. El FBI entró, se crearon grupos especiales y aún así, el asesino seguía libre. Porque no dejaba firmas llamativas, no buscaba atención, no quería ser famoso, solo quería seguir. Y mientras tanto, él se levantaba temprano, se iba a trabajar, cumplía horarios. Nació el 18 de febrero de 1949 en Salt Lake City, Utah, y creció en Washington. Trabajó durante años como pintor de camiones en la planta Kenworth de Renton. Un empleo estable, un empleo metódico y repetitivo. Se casó varias veces, tenía casa, tenía vecinos, tenía rutina. Pagaba impuestos y tenía una vida normal. Y en los espacios entre esa normalidad, mataba. Lo más perturbador del caso no es solo cuánto tiempo duró, es cuántas veces lo tuvieron cerca. Fue interrogado más de una vez. Habló con detectives, colaboró, respondió preguntas y fue descartado. Eso no fue solo un error, fue tiempo regalado. Tiempo que se tradujo en más cuerpos, en más familias rotas y en más silencio. Durante años, la prueba estuvo ahí, esperando, hasta que la ciencia hizo lo que el cansancio humano no puede hacer: recordar. Con los avances en ADN, evidencia olvidada fue reanalizada, y esta vez no hubo duda. El nombre volvió a aparecer. El 30 de noviembre de 2001, Gary Ridgway fue arrestado. Sin huir, sin resistirse, sin espectáculo. Confesó, 49 asesinatos fueron confirmados oficialmente. Pero incluso los investigadores creen que el número real podría ser aún mayor. No estamos hablando de cifras, estamos hablando de vidas. Gary Ridgway pasará el resto de su vida en prisión, pero el daño ya estaba hecho. So many women, I have a hard time keeping them straight. I picked prostitutes as my victims because I thought I could kill as many of them as I wanted without getting caught. Is that true? Yes. And Mr. Ridgway, is it your desire to plead guilty to the 48 charges of aggravated murder in the first degree because you believe that you are guilty of each of those offenses? Yes. He's gonna go to hell and that's where he belongs. Si te gustó este episodio, síguenos en YouTube, Instagram y Facebook como @Equilibrio Inestable Podcast y en X como @Equilibrio Inpod. Y escúchanos también en Spotify, Apple Podcast y iHeartRadio. Y recuerda esto, un río no mata. Lo que mata es la suma de silencios alrededor del río. Porque cuando una sociedad decide quién importa, le está enseñando al depredador dónde puede cazar. Y yo soy Carlos y esto fue Equilibrio Inestable Podcast. Hasta el próximo.